La mañana del domingo llegó con ese calor húmedo que caracteriza a Mérida incluso en febrero. Roberto Navarro dejó la taza de café de olla sobre la mesa de hierro forjado y desplegó el periódico. El patio interior de su casa colonial respiraba quietud. El agua de la fuente de piedra caía en hilos delgados, las bugambilias trepaban por los muros de cal, y la luz se filtraba entre las hojas del naranjo que su padre había plantado 40 años atrás. 58 años tenía Roberto, y cada uno de ellos había dejado su marca en las arrugas junto a sus ojos, en las canas que plateaban sus sienes, en esas manos curtidas por décadas de trabajo. Muebles Navarro no se había construido solo. 3 tiendas en diferentes puntos de la ciudad, empleados que lo llamaban Don Roberto con genuino respeto, una reputación que su padre había comenzado y él había consolidado. Pero la casa seguía siendo demasiado grande. 8 años sin Clara, y todavía encontraba su ausencia en cada rincón. En la mecedora del corredor que nadie usaba, en el espacio vacío junto a él en la cama, en el silencio de las tardes donde antes había risas. El timbre interrumpió sus pensamientos. Roberto se levantó con ese cansancio que no viene del cuerpo sino del alma. Cruzó el zaguán de baldosas antiguas y abrió la puerta de madera maciza. Inés Rodríguez esperaba en el umbral con una sonrisa que no terminaba de alcanzar sus ojos. 48 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo, vestido de lino color arena que hablaba de una elegancia sin pretensiones. Llevaba entre las manos un álbum grande forrado en cuero. Don Roberto, buenos días. Perdone que venga sin avisar. Inés, qué sorpresa. Pasa, por favor. Ella entró con pasos cautelosos, como quien conoce el peso de lo que carga. Roberto la guió hasta el patio, donde el café aún humeaba y el periódico yacía a medio leer. ¿Un café? No, gracias, solo... Quería traerle el álbum de la boda personalmente. Inés colocó el álbum sobre la mesa con un cuidado casi reverencial. La portada mostraba los nombres grabados en letras doradas, Valeria y Fernando, junto a la fecha que ya parecía pertenecer a otro tiempo, 15 de enero de 2025. Roberto pasó los dedos por el cuero. Había pagado 280,000 pesos por esa boda. Cada centavo había parecido justificado cuando vio a Valeria caminar hacia el altar del jardín botánico, radiante en su vestido de encaje francés, con ese brillo en los ojos que le recordó tanto a Clara. Quedó hermoso, Inés. Tu trabajo siempre es impecable. Gracias. Ella titubeó. Sus dedos jugaban nerviosamente con el asa de su bolso. También hay un sobre con fotografías adicionales, las que no entraron en el álbum principal. Algunas tomas espontáneas, momentos que capturé sin que nadie se diera cuenta. Sacó un sobre manila doblado y lo dejó junto al álbum. Sus ojos encontraron los de Roberto por un instante demasiado breve. Revíselas con calma, don Roberto. Si algo le parece relevante, si necesita hablar sobre cualquiera de ellas, puede llamarme, a cualquier hora. Algo en su tono hizo que Roberto frunciera el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Inés ya se había puesto de pie. Debo irme. Mi hija me espera para la comida. Claro, gracias por venir. La acompañó hasta la puerta. Cuando Inés se volvió en el último escalón, su rostro llevaba una expresión que Roberto no supo descifrar del todo. Compasión, quizá, o ese tipo de pena que siente quien conoce una verdad que otros aún ignoran. El coche de Inés desapareció por la calle empedrada. Roberto regresó al patio con el álbum bajo el brazo y el sobre manila en la otra mano. Se sentó en su silla y abrió el álbum. Las primeras páginas eran predecibles. Valeria probándose el velo en casa, las damas de honor ajustando sus vestidos color lavanda, el salón del Hotel Hacienda decorado con arreglos de orquídeas blancas que habían costado una fortuna. Luego venían las fotografías de la ceremonia. Fernando esperando al pie del altar con esa sonrisa ensayada que usaba para todo. Valeria del brazo de Roberto caminando entre las filas de invitados. El momento del intercambio de anillos bajo el arco de flores. Roberto recordó ese instante con claridad dolorosa. Valeria había insistido en los sobres con dinero en lugar de regalos tradicionales. Papá, somos jóvenes. Necesitamos flexibilidad, no vajillas ni licuadoras. El dinero nos permitirá empezar nuestra vida con una base sólida. Él había asentido, orgulloso de la madurez práctica de su hija mayor. 32 años, mercadóloga exitosa según le había contado,
casándose con un asesor financiero. Todo parecía encajar en su lugar. Las últimas páginas del álbum mostraban el vals, el brindis, los rostros felices de 200 invitados celebrando. Roberto cerró el álbum y lo dejó a un lado. El sobre Manila pesaba más de lo que debía. Lo abrió despacio. Dentro había 15 o 20 fotografías impresas en papel fotográfico de alta calidad. Las primeras eran intrascendentes. Tomas del jardín vacío antes de que llegaran los invitados, un mesero ajustando los cubiertos, el cielo al atardecer sobre las copas de los árboles. La séptima fotografía le detuvo el aliento. Fernando, todavía con el saco del traje sin abrochar y la corbata floja, estaba en uno de los senderos laterales del jardín. A su lado, una mujer de cabello rojizo largo hasta los hombros, vestido verde esmeralda que Roberto no reconocía de la lista de invitadas. No estaban simplemente conversando. Los brazos de Fernando rodeaban su cintura. Las manos de ella descansaban en el pecho de él, y sus rostros se encontraban en un beso que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Roberto miró la fecha y hora impresas en la esquina inferior. 15 de enero, 10:47 am, 1 hora y 13 minutos antes de la ceremonia. Pasó a la siguiente fotografía. El mismo ángulo, segundos después. Fernando había apartado un mechón del cabello de la mujer. Ella sonreía con una intimidad que hablaba de historia compartida, no de encuentros casuales. La tercera fotografía mostraba un detalle que Roberto no había notado al principio: la mano izquierda de la mujer sobre el hombro de Fernando. En el dedo anular brillaba un anillo de compromiso con un diamante considerable. Roberto dejó las fotografías sobre la mesa como si quemaran. Se levantó, caminó hasta la fuente, regresó, volvió a sentarse. Sus manos temblaban ligeramente cuando recogió las imágenes otra vez. No había error posible. El rostro de Fernando era inconfundible. Esa mandíbula cuadrada, esas cejas pobladas, ese lunar junto a la oreja izquierda. Y la expresión. Dios, la expresión. No mostraba culpa ni nerviosismo. Era la cara de un hombre completamente cómodo con lo que hacía, ajeno al matrimonio que contrataría 1 hora después. La tarde transcurrió en una neblina. Roberto intentó comer algo, pero la comida se convirtió en ceniza en su boca. Intentó ver televisión, pero las imágenes resbalaban por su conciencia sin dejar huella. Las fotografías permanecían sobre la mesa del patio como testigos silenciosos de algo que no terminaba de comprender. ¿Valeria sabía? ¿Era posible que su hija mayor, su niña brillante y capaz, estuviera al tanto de que su prometido besaba a otra mujer minutos antes de casarse con ella? O quizá era peor, quizá Valeria no sabía nada y Roberto cargaba ahora con una verdad que podía destruir el matrimonio de su hija apenas iniciado. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de rosa y naranja, Roberto entró a su habitación. De la cómoda de caoba sacó un portarretratos, Clara sonriendo en el mismo patio donde él había pasado el día. La fotografía había sido tomada 6 meses antes de su muerte, en uno de esos días buenos donde el dolor retrocedía lo suficiente para permitir algo parecido a la normalidad. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurró Roberto, trazando con el pulgar el contorno del rostro de su esposa. «¿Le dirías la verdad? ¿La protegerías del dolor? ¿Cómo se protege a una hija sin romperle el corazón?». La fotografía de Clara no respondió, pero Roberto creyó ver en sus ojos esa determinación tranquila que ella había tenido siempre. Clara nunca había esquivado las verdades difíciles. Enfrentó su enfermedad con una valentía que todavía lo desgarraba recordar, y hasta el final había insistido en que la honestidad, por dolorosa que fuera, siempre valía más que las mentiras cómodas. Roberto colocó el portarretratos en su mesa de noche y regresó al patio. Las fotografías seguían allí, iluminadas ahora por la luz menguante del atardecer. Las guardó en el sobre en el cajón de su escritorio, bajo llave. Esa noche no durmió. Se quedó en la mecedora de Clara, mirando las estrellas a través de las hojas del naranjo, sintiendo cómo algo dentro de él, algo que había permanecido intacto incluso después de perder a su esposa, comenzaba a agrietarse. No era solo la traición de Fernando lo que lo mantenía despierto. Era la pregunta que martillaba en su mente sin cesar. ¿Qué más no sabía sobre su propia familia? El lunes amaneció con ese cielo plomizo que precedía a las lluvias de invierno.
Roberto llegó a su oficina en la tienda principal de Muebles Navarro poco después de las 8. El edificio de 2 plantas en el centro de Mérida había sido la primera inversión seria de su padre. Paredes de mampostería, ventanas altas con rejas de hierro forjado, un letrero de madera tallada que había resistido 4 décadas de sol y tormenta. Marta Coronado, su contadora desde hacía 20 años, ya estaba en su escritorio cuando Roberto entró. Una mujer menuda de 63 años, con lentes de media luna colgando de una cadena plateada y esa habilidad para descifrar números que otros consideraban magia. «Buenos días, don Roberto», levantó la vista de su computadora. «¿Está bien? Se ve cansado». «Dormí poco». Roberto dejó su portafolio sobre el escritorio. «Marta, necesito que me muestres algo. Los gastos familiares de los últimos 4 años». Ella parpadeó detrás de sus lentes. «¿Algo específico?» «Todo lo que haya salido de mi cuenta personal para la familia. Silvia y Octavio, principalmente». Marta asintió despacio. Sus dedos ya tecleaban en el ordenador. 15 minutos después, imprimió 3 hojas llenas de números y las colocó frente a Roberto. La primera columna mostraba pagos mensuales regulares, 15,000 pesos de renta para la casa donde vivían Silvia y Octavio. Comenzaban en septiembre de 2021 y continuaban sin interrupción hasta febrero de 2025, 41 meses. La segunda columna registraba el leasing del automóvil, 8,000 pesos mensuales, mismo periodo. La tercera columna era más errática, pero igualmente reveladora. Cargos a la tarjeta de crédito que Roberto había dado a Silvia para emergencias. Los montos variaban entre 18 y 32,000 pesos al mes. Restaurantes, tiendas de ropa, spas, viajes de fin de semana a Celestún y Progreso. Roberto sumó mentalmente. El total le golpeó como un puñetazo en el estómago, 1,656,000 pesos. Su voz sonó hueca incluso para él mismo. Marta se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. «Don Roberto, usted sabe que no me gusta meterme donde no me llaman, pero... ¿Se acuerda cuando Silvia y Octavio se mudaron a esa casa? Dijeron que sería temporal. 6 meses mientras Octavio establecía su negocio de consultoría. Me acuerdo. Han pasado 3 años y 4 meses, y hasta donde yo sé, Octavio nunca estableció ningún negocio». Roberto miró los números hasta que comenzaron a desdibujarse. 1,656,000 pesos. Podría haber comprado 2 casas pequeñas con ese dinero. Podría haber expandido el negocio Campeche. Podría haber... Gracias, Marta. Se guardó las hojas en el portafolio. Esto es todo lo que necesitaba. Ella lo observó con esa mezcla de preocupación y discreción que solo viene con décadas de trabajar juntos. Si necesita hablar, don Roberto, aquí estoy. Roberto pasó el resto de la mañana revisando inventarios sin ver realmente los números. Su mente estaba atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser un padre y se había convertido en un banco? ¿Cuándo sus hijas habían aprendido a ver su generosidad no como amor, sino como derecho adquirido? A las 2 de la tarde, cuando el calor obligaba a cerrar las puertas de cristal para conservar el aire acondicionado, Valeria entró a la tienda. Roberto la vio a través del ventanal de su oficina antes de que ella lo notara. 32 años, su hija mayor. Llevaba un traje sastre color crema que le había costado, Roberto lo sabía porque él lo había pagado, cerca de 8,000 pesos. El cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros, maquillaje impecable, tacones que repiqueteaban contra el piso de loseta con autoridad estudiada. Pero había algo en sus ojos que no encajaba con el resto de la imagen. Una tensión, quizá, o cansancio mal disimulado con corrector. «Papá». Entró a la oficina sin tocar, besándolo en la mejilla con ese roce fugaz que ya no era un beso sino un gesto social. «¿Tienes un momento?» «Claro, hija. Siéntate». Valeria se acomodó en la silla frente al escritorio, cruzó las piernas, dejó su bolso de diseñador sobre el regazo. Roberto reconoció esa postura. Era la que usaba cuando venía a pedir algo importante. «Fernando y yo hemos estado buscando casa. Algo más grande que el departamento. Ya sabes, para cuando lleguen los niños». Niños. La palabra flotó en el aire como una promesa que Roberto ya no estaba seguro de creer. «Encontramos una perfecta en el norte de la ciudad. 4 recámaras, jardín, cochera para 2 autos. Es una oportunidad increíble, papá.
El vendedor quiere cerrar rápido. ¿Y? Necesitamos ayuda con el enganche. 150,000 pesos. Es una inversión en nuestro futuro, en realidad. La casa va a revalorizarse, y cuando tengamos niños... Roberto la dejó hablar. Observó cómo sus manos se movían con cada argumento, cómo inclinaba ligeramente la cabeza cuando quería parecer vulnerable, cómo sonreía con esa calidez calculada que había perfeccionado a lo largo de los años. Déjame pensarlo. La sonrisa de Valeria titubeó por una fracción de segundo. Papá, no hay mucho que pensar. Es una inversión sólida y nosotros somos tu familia. Fernando dice que con nuestros ingresos podemos cubrir la hipoteca sin problemas. Solo necesitamos ese impulso inicial. Dije que lo voy a pensar, Valeria. Ella lo miró fijamente, como si intentara leer algo en su rostro que nunca antes había tenido que buscar. Está bien. Se levantó, alisó su falda. Pero no tardes mucho, el mercado está competitivo y no queremos perder esta oportunidad. Lo besó otra vez en la mejilla. Misma temperatura, mismo contacto mínimo. Cuando llegó a la puerta, se volvió con una expresión que pretendía ser casual, pero que traicionaba cierta urgencia. Por cierto, ¿revisaste el álbum que trajo Inés? Lo revisé. ¿Y? ¿Quedó bien? Quedó muy bien. Valeria esperó, pero Roberto no añadió nada más. Después de un momento incómodo, ella sonrió vagamente y salió. Roberto se reclinó en su silla y cerró los ojos. Las fotografías del sobre Manila ardían en su memoria como brasas que no se apagaban. ¿Cuánto sabía Valeria? ¿Le había mentido Fernando sobre la mujer del jardín? ¿O había algo más profundo y más oscuro en juego? El miércoles llegó con Octavio. Roberto estaba en el almacén revisando un embarque de sillas cuando uno de sus empleados le avisó que tenía visita. Subió a su oficina y encontró a Octavio sentado en la sala de espera, hojeando una revista de decoración con el aire distraído de quien está acostumbrado a que lo hagan esperar. 33 años, Octavio Fuentes. Alto, de complexión atlética, que hablaba de gimnasios pero no de trabajo físico. Cabello peinado con gel hacia atrás. Barba recortada con precisión geométrica. Llevaba una camisa de lino blanco y jeans oscuros que probablemente costaban más de lo que Roberto pagaba a sus cargadores en una semana. Don Roberto. Se puso de pie con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Gracias por recibirme sin cita. Octavio, pasa. En la oficina, Octavio sacó de su mochila de piel una carpeta abultada y la depositó sobre el escritorio con la solemnidad de quien presenta un tesoro. Vengo a hablar de negocios, don Roberto. De verdad, negocios serios. Abrió la carpeta. Dentro había hojas impresas con gráficas de colores, proyecciones financieras, fotografías de platillos yucatecos que parecían sacadas de Internet. Mire, la idea es simple pero revolucionaria. Servicio de entrega de comida yucateca auténtica a Cancún y la Riviera Maya. Los turistas y expatriados están desesperados por comida real, no la basura procesada de las cadenas. Nosotros les llevamos cochinita pibil, papazules, panuchos, todo fresco, todo tradicional. Roberto hojeó las páginas. Las proyecciones eran absurdas. Inversión de 200,000 pesos, retorno de 1 millón en el primer año. Los costos operativos parecían inventados. No había análisis de competencia ni estrategia de marketing más allá de vender comida yucateca es buena idea porque a la gente le gusta comer. ¿Ya investigaste cuántas empresas de catering operan en esa zona? Bueno, no exactamente, pero... ¿Tienes proveedores identificados? ¿Costos reales de transporte refrigerado a Cancún? ¿Permisos sanitarios? Octavio rió con esa risa que usan los hombres cuando quieren parecer relajados, pero están comenzando a sentir que pierden el control de la conversación. Don Roberto, con respeto, pero esos son detalles técnicos. Lo importante es la visión y la oportunidad. Con 200,000 pesos podemos arrancar, y en 6 meses usted ve su dinero de regreso, se lo garantizo. ¿Me lo garantizas cómo? ¿Con qué respaldas esa garantía? Silencio. Mire, Octavio se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Silvia y yo hemos hablado mucho de esto. Ella cree en el proyecto, y pensamos que después de todo lo que usted ha hecho por nosotros,
Sería justo que tuviéramos oportunidad de demostrarle que podemos construir algo propio, algo que eventualmente podría ser parte del legado familiar, ¿entiende? Ahí estaba. Legado familiar, como si Roberto les debiera no solo su presente, sino también su futuro. Voy a estudiar tu propuesta con calma. Pero, don Roberto, con calma, Octavio, te hablo la próxima semana. Octavio recogió su carpeta con movimientos más bruscos de lo necesario. En la puerta, se volvió con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. Silvia va a estar decepcionada. Pensamos que estaría más entusiasmado con una oportunidad de estar en el negocio juntos. Cuando se fue, Roberto arrojó la carpeta en el cajón inferior de su escritorio. 200,000 pesos. Después del 1.656.000 que ya había gastado. Después de los 150 que Valeria le pedía. Las cifras comenzaban a parecer menos como generosidad familiar y más como algo que no quería nombrar todavía. El viernes por la tarde, Roberto salió temprano del trabajo. Una reunión con proveedores se había cancelado y por primera vez en semanas sintió el impulso de simplemente conducir sin rumbo. Tomó el periférico hacia el sur y terminó en el Paseo de Montejo, esa avenida ancha bordeada de casonas antiguas que recordaban los días de la riqueza enequenera. Eran casi las 4 cuando regresó a casa. Estacionó la camioneta en la cochera y caminó hacia la entrada principal, pero se detuvo al escuchar voces que venían del patio trasero. Risas, femeninas, familiares. Roberto se acercó por el pasillo lateral, pisando despacio sobre las baldosas para no hacer ruido. No era su intención espiar, pero algo en el tono de esas risas lo hizo detenerse antes de anunciarse. Valeria y Silvia estaban sentadas en las sillas de mimbre junto a la fuente, cada una con una copa de vino blanco en la mano. Entre ellas, sobre la mesa, una botella ya mediada y un plato con quesos que Roberto no recordaba haber comprado. ¿Y qué dijo papá sobre el enganche?, preguntaba Silvia. Valeria rió, ese sonido ligero y despreocupado que Roberto recordaba de cuando era niña. Todavía está pensando, ya sabes cómo es. Pero va a decir que sí, siempre dice que sí. Claro, solo necesita sentir que fue su decisión, darle tiempo para convencerse de que nos está ayudando por amor y no porque se lo pedimos. Roberto sintió que algo frío le recorría la espalda. Se quedó inmóvil, oculto por la columna del corredor. Octavio dice que papá es generoso, pero no es tonto. Silvia tomó un sorbo de vino. Todavía. Las dos rieron. El sonido resonó en el patio de piedra como algo afilado que se quebraba. Ay, Silvia, no seas mala. Papá nos quiere, solo que a veces hay que guiarlo en la dirección correcta. ¿Guiarlo? Tú y tus eufemismos. Silvia dejó la copa sobre la mesa con un golpe ligero. Está bien, acepto que soy más directa, pero al menos soy honesta sobre lo que hago. ¿Y qué haces exactamente? Lo mismo que tú, vivir bien mientras podamos. ¿O me vas a decir que tu matrimonio con Fernando es el gran romance del siglo? Valeria no respondió de inmediato. Roberto se asomó apenas, lo suficiente para ver el perfil de su hija mayor. Su expresión había cambiado. La diversión se había evaporado, reemplazada por algo que parecía cansancio. Mi matrimonio funciona, dijo finalmente. Funciona porque papá pagó 280,000 pesos para que funcionara. Y ahora vas a sacarle otros 150 para una casa que probablemente ni siquiera quieres. ¿Y el negocio de Octavio? ¿Eso no es sacarle dinero? Es diferente, es una inversión. Claro, una inversión en tu estilo de vida. Las dos se miraron durante un momento tenso. Luego Silvia sonrió y levantó su copa. Ok, tienes razón. Somos iguales tú y yo. Hijas de papá viviendo de papá. Salud por eso. Valeria chocó su copa contra la de su hermana. El tintineo del cristal sonó obscenamente alegre en el aire caliente de la tarde. Roberto retrocedió con cuidado, paso a paso, hasta llegar a la entrada principal. Salió de la casa, cerró la puerta con suavidad, volvió a su camioneta. Se sentó al volante sin encender el motor. Todavía. La palabra resonaba en su cabeza como una sentencia. Papá es generoso, pero no es tonto. Todavía. ¿Cuánto tiempo pensaban que les quedaba antes de que él dejara de serlo? ¿Cuánto tiempo más planeaban vivir de su cuenta mientras se reían de su ingenuidad? Encendió el motor y condujo sin rumbo durante 2 horas.
Cuando el sol comenzó a ponerse, se encontró en el malecón, mirando el agua turbia del Golfo de México extenderse hacia el horizonte. Familias paseaban por el malecón, niños corrían persiguiendo gaviotas, parejas jóvenes se tomaban fotografías con el atardecer de fondo. Todo parecía normal, todo parecía estar en su lugar. Sacó su teléfono y abrió la galería de fotos. Ahí estaba, una imagen que había tomado hacía 8 años, días antes de que Clara muriera. Las 4 personas que constituían su mundo. Clara en la mecedora con una manta sobre las piernas. Valeria de pie detrás de ella con las manos en sus hombros. Silvia sentada en el brazo de la mecedora y él mismo al lado, captado por el temporizador de la cámara. Todos sonreían. Todos parecían ser una familia. Roberto cerró la aplicación y guardó el teléfono. Era hora de averiguar qué parte de esa imagen había sido real y qué parte había sido siempre una mentira que él se había permitido creer. El martes amaneció limpio, sin nubes. Roberto llegó al restaurante La Chayamaya media hora antes de lo acordado. Miguel Sansores ya estaba ahí, ocupando una mesa junto al ventanal que daba a la calle 62. 60 años, corpulento, con esas manos enormes de quien ha construido casas toda su vida. Copropietario de una constructora mediana, amigo de Roberto desde la secundaria, padrino de Valeria. «Compadre». Miguel se levantó para abrazarlo. «¿Café?» «Doble». Pidieron huevos motuleños y pan francés. Durante los primeros minutos hablaron de trivialidades. El calor que venía temprano este año, el tráfico imposible en el centro, los cambios que el nuevo gobierno municipal prometía para el centro histórico. Pero Miguel conocía a Roberto desde hacía 42 años y eventualmente dejó el tenedor sobre el plato. «¿Qué pasa? ¿No me citaste aquí solo para quejarte del tráfico?» Roberto bebió su café despacio, ordenando las palabras en su mente. «¿Te acuerdo que le regalaste a Valeria en la boda?» Miguel frunció el ceño. «Un cheque, 45,000 pesos. ¿Por? ¿Llegó el regalo?» «Bueno, supongo. Nunca me dijeron lo contrario. Pero sí te contactó Fernando después». El rostro de Miguel cambió. La expresión abierta se cerró como una puerta. «¿Cómo supiste?» «No lo sabía, hasta ahora». Miguel apartó su plato, inclinándose sobre la mesa para hablar más bajo. «Una semana después de la boda, Fernando me llamó. Muy amable, muy profesional. Dijo que estaban organizando sus finanzas, que para efectos fiscales sería mejor si yo reexpedía el cheque a nombre de una empresa que él estaba formando. Algo sobre deducciones de impuestos, optimización fiscal, no sé qué tantas cosas». «¿Y qué le dijiste?» Le dije que no. Miguel tomó su café, que ya debía estar frío. «Me pareció raro, Roberto. Un regalo de bodas no tiene nada que ver con impuestos ni empresas. Además, el cheque ya estaba cobrado. Me revisé en el banco y se había depositado 2 días después de la boda». «¿En qué cuenta?» No me quisieron dar detalles, pero la gerente me dijo que era una cuenta mancomunada, de los dos. Roberto asintió lentamente. Las piezas comenzaban a formar un patrón que no le gustaba. «¿Le dijiste algo a Valeria?» «No quise meterme, compadre. Es tu hija, es su matrimonio. Pensé que quizá era cosa de jóvenes, que yo no entendía cómo se manejaban ahora las finanzas matrimoniales. Hiciste bien en no decir nada. Pero, porque veo un pero en tu cara». Roberto sacó su teléfono, buscó en su galería y le mostró a Miguel una de las fotografías que Inés había capturado. Fernando y la mujer pelirroja, brazos entrelazados, rostros demasiado cerca. Miguel dejó escapar un silbido bajo. «Esto es el día de la boda, 1 hora antes de la ceremonia». «Hijo de su...» «No se lo he dicho a Valeria». Miguel devolvió el teléfono y se recargó en su silla, frotándose la cara con ambas manos. «¿Y qué vas a hacer?» «Primero quiero saber qué más no sé. Después decidiré». Terminaron de comer en un silencio pesado. Cuando pidieron la cuenta, Miguel puso su mano sobre el brazo de Roberto. «Escucha, no soy quien para dar consejos sobre hijas. Mis 3 varones fueron más fáciles, supongo. Pero Clara era una mujer sabia. ¿Qué crees que ella te diría?»
Roberto pensó en su esposa, en esas conversaciones largas en el patio cuando los problemas parecían insuperables y ella siempre encontraba la claridad que a él le faltaba. Me diría que la verdad duele menos que vivir en la mentira. Entonces ya sabes qué hacer. Después de la comida, Roberto condujo al banco. Lucía Herrera lo recibió en su oficina con esa eficiencia cortés que tienen los gerentes bancarios. 40 y tantos años, traje oscuro, una fotografía de sus hijos en el escritorio. Don Roberto, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre un cheque que extendí hace 6 semanas. Regalo de boda para mi hija. Claro, déjeme revisar. Sus dedos volaron sobre el teclado. ¿El de 80,000 pesos? Ese mismo. Se depositó el 17 de enero en una cuenta mancomunada. Valeria Navarro y Fernando Solís. ¿Cuándo abrieron esa cuenta? Lucía revisó la pantalla. Dice aquí que el 4 de diciembre del año pasado. 6 semanas antes de la boda. 6 semanas. No años de noviazgo. No cuando se comprometieron. 6 semanas antes de casarse habían abierto una cuenta específicamente para recolectar los regalos de boda. ¿Puedo preguntarle si hubo alguna actividad inusual en esa cuenta? Don Roberto, usted sabe que no puedo darle detalles de cuentas que no son suyas. Lucía, es mi hija. Ella lo miró durante un largo momento. Luego suspiró y giró levemente la pantalla para que él pudiera verla. La cuenta recibió múltiples depósitos entre el 15 y el 22 de enero. El total fue de... Hizo una pausa. 632,000 pesos. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Y después? El 30 de enero se retiró la totalidad, transferencia electrónica a 2 cuentas diferentes, una a nombre de Fernando Solís, otra a nombre de Valeria Navarro, ambas individuales. ¿Cuánto a cada uno? Eso sí no puedo decirle sin una orden judicial, don Roberto, lo siento. Roberto le agradeció y salió del banco sintiendo que caminaba dentro de una niebla espesa. 632,000 pesos. Los invitados habían sido generosos, pensando que celebraban el inicio de una vida juntos. Y apenas 2 semanas después del matrimonio, Valeria y Fernando habían dividido el botín y lo habían transferido a cuentas separadas. No era un matrimonio, era una empresa. La tarde transcurrió como en sueños. Roberto regresó a su tienda, pero fue incapaz de concentrarse en nada. A las 5 cerró temprano, le dijo a Marta que no se sentía bien y condujo sin rumbo hasta que se encontró frente al estudio fotográfico de Inés. El letrero de madera decía Fotografía Rodríguez en letras doradas sobre fondo negro. Las ventanas mostraban retratos enmarcados, familias sonrientes, quinceañeras con vestidos esponjosos, parejas de novios abrazados bajo arcos florales. Roberto tocó el timbre. Inés abrió con un delantal manchado de químicos fotográficos, el cabello recogido en una coleta despeinada. Cuando lo vio, su expresión cambió inmediatamente. Don Roberto, pase, por favor. El estudio olía a papel fotográfico y café. Había una sala pequeña con sillones viejos pero cómodos, paredes cubiertas de fotografías que contaban décadas de vida meridana. Inés le sirvió café sin preguntar. ¿Revisó las fotografías? Las revisé. Roberto dejó la taza sobre la mesita. Necesito saber si hay más. Inés se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Hay 3 más. No se las incluí porque pensé que con las primeras era suficiente. Pero si necesita verlas... Se levantó y desapareció en el cuarto oscuro. Regresó con un sobre más pequeño. Roberto las extendió sobre la mesa de centro. La primera mostraba a Fernando y la mujer pelirroja junto a un automóvil, un BMW negro que Roberto no reconocía. Estaban despidiéndose, las manos de él en el rostro de ella en un gesto de intimidad que hablaba de muchos encuentros anteriores. La segunda fotografía capturaba a la mujer entrando al coche. En la puerta del copiloto se alcanzaba a ver una silueta borrosa, un niño pequeño en su asiento de seguridad. La tercera era devastadora en su simplicidad. Fernando de pie en el jardín, solo, mirando su teléfono. En su rostro no había culpa, no había conflicto, solo satisfacción tranquila. ¿Intentó averiguar quién es ella?, preguntó Roberto. No, no soy detective y no quería inmiscuirme más de lo necesario.
Pero, don Roberto, esas fotografías fueron tomadas con hora y fecha verificables. Si usted necesita que un perito las certifique, puedo proporcionar los archivos originales con todos los metadatos. Roberto guardó las fotografías en el sobre. ¿Por qué me las mostró Inés? Podría haberlas ignorado. Nadie hubiera sabido. Ella bajó la mirada a sus manos. Hace 12 años, mi esposo me dejó por otra mujer, una compañera de trabajo. Yo no lo supe durante meses. Todos a mi alrededor lo sabían, me miraban con lástima, y nadie tuvo el valor de decirme la verdad. Cuando finalmente me enteré, lo que más me dolió no fue la traición, fue saber que había perdido meses de mi vida viviendo una mentira que todos conocían menos yo. Lo siento. No lo sienta. Me enseñó algo importante. La verdad es un acto de respeto. Aunque duela, es mejor que la compasión cobarde. Su hija merece saber con quién se casó, y usted merece saber en qué invirtió su dinero y su confianza. Roberto se quedó en silencio, sintiendo el peso de las fotografías en sus manos. Mi hija me está pidiendo 150,000 pesos para el enganche de una casa. ¿Va a dárselos? Ahora sé que no. ¿Y va a decirle por qué? Esa era la pregunta que Roberto había estado evitando durante días. ¿Cómo le dices a tu hija que su matrimonio es un fraude? ¿Cómo le muestras evidencia de que el hombre con quien duerme todas las noches besa a otra mujer antes de casarse con ella? No lo sé todavía. Inés se levantó y fue hasta un librero, de donde sacó una tarjeta de presentación. Este es don Rafael Mendoza, notario, amigo de la familia de mi exesposo. Cuando me divorcié, me ayudó a proteger lo poco que me quedaba. Es discreto, honesto y no le teme a las situaciones complicadas. Roberto tomó la tarjeta. Rafael Mendoza, notario público. Una dirección en el centro histórico. Gracias, Inés. Cuando salió del estudio, la tarde había comenzado a refrescar. Roberto se quedó parado en la banqueta, mirando la tarjeta de presentación. Un notario. Eso significaba documentos legales, decisiones formales, pasos que no tendrían vuelta atrás. Condujo a casa sintiendo que cada kilómetro lo alejaba de la vida que había conocido y lo acercaba a algo nuevo que todavía no podía nombrar del todo. En el semáforo de la esquina de su calle, tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. Bueno, despacho Mendoza. Buenas tardes, habla Roberto Navarro. Me gustaría agendar una cita con el licenciado Mendoza. Es un asunto familiar urgente. ¿Mañana a las 4 le viene bien? Perfecto. Colgó y guardó el teléfono. En el asiento del copiloto descansaban los 2 sobres con las fotografías. Valeria y Silvia estarían en casa cuando llegara, probablemente esperando respuestas sobre el dinero que le habían pedido. Iban a tener una respuesta, solo que no la que esperaban. Esa noche, Roberto subió al ático de su casa. Hacía años que no entraba ahí. Un espacio polvoriento lleno de cajas con documentos viejos, muebles que Clara había querido guardar, recuerdos de una vida que parecía haber sucedido en otro siglo. Encontró lo que buscaba en una caja marcada con la letra de Clara, documentos importantes. Dentro estaba el testamento que había redactado 9 años atrás, poco después de que ella muriera. Era simple, directo. Todo se dividía equitativamente entre Valeria y Silvia. La casa, los 3 locales comerciales, las cuentas de ahorro, todo. Lo había escrito en un momento de dolor, queriendo asegurar que sus hijas estuvieran protegidas si algo le pasaba. Había confiado en que ellas usarían su herencia sabiamente, con el mismo respeto por el trabajo y el sacrificio que él había aprendido de su padre. Ahora, leyendo esas páginas amarillentas a la luz del foco desnudo del ático, Roberto entendió su error. No era que sus hijas fueran malas personas, era que él les había enseñado, sin quererlo, que el dinero llegaba sin esfuerzo, que papá siempre diría que sí, que su generosidad era infinita y sin condiciones. Les había dado todo, y al hacerlo, les había quitado la oportunidad de aprender a ganarse las cosas por sí mismas. En una esquina del ático, detrás de una silla rota, Roberto encontró algo que había olvidado. Una caja de lata vieja con fotografías. La abrió y empezó a mirar. Su boda con Clara, ambos tan jóvenes que parecían niños jugando a ser adultos. El día que abrieron la primera tienda, Clara cortando el listón con unas tijeras enormes. Valeria recién nacida.
un bulto diminuto envuelto en una manta rosa. Silvia 3 años después, igual de pequeña, igual de perfecta. Había una fotografía en particular que lo detuvo. Valeria debía tener 6 años, Silvia 3. Estaban en el patio de la casa y Valeria le enseñaba a su hermana menor a lanzar una pelota. En el rostro de Valeria había una expresión de concentración absoluta, ese deseo infantil de hacer las cosas bien, de ser la hermana mayor responsable. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo la niña que cuidaba a su hermana se había convertido en la mujer que planeaba divorcios por dinero? O quizá Roberto estaba haciendo las preguntas equivocadas. Quizá debería preguntarse, ¿cuándo dejé de enseñarles que el amor no se compra ni se vende? Guardó las fotografías y bajó del ático con el testamento en la mano. En su habitación, sobre la cómoda, la imagen de Clara en su marco de plata lo miraba con esos ojos que siempre habían visto más de lo que él quería mostrar. «Perdóname, mi amor», susurró. «No supe criarlas como tú lo habrías hecho. Pero tampoco voy a seguir siendo su cajero automático». Se sentó en el borde de la cama y miró el testamento. Mañana iría con el licenciado Mendoza. Mañana comenzaría a cambiar las cosas. Pero antes necesitaba enfrentar la verdad completa. Y esa verdad tenía un nombre: Valeria. La oficina de Rafael Mendoza ocupaba el segundo piso de una casona restaurada en la calle 60, a 3 cuadras del Palacio Municipal. Roberto subió las escaleras de piedra con pasos lentos, sintiendo el peso de los sobres en su portafolio como si llevara piedras. La recepcionista, una mujer joven de lentes redondos, lo hizo pasar a una sala de espera decorada con muebles coloniales y fotografías antiguas de Mérida. La catedral en construcción, el paseo de Montejo cuando todavía era camino de tierra, familias enequeneras posando frente a sus haciendas. ¿Don Roberto Navarro? La voz venía de la puerta interior. Rafael Mendoza tenía 65 años y la presencia tranquila de quien ha visto suficiente del mundo para no sorprenderse fácilmente. Delgado, con el cabello blanco peinado hacia atrás, guayabera blanca impecable, ojos oscuros que estudiaban sin juzgar. «Licenciado, gracias por recibirme tan rápido. Inés me habló de tu caso. Bueno, no me dio detalles, pero me dijo que era urgente y familiar. Pasa». El despacho olía a libros viejos y café recién hecho. Estantes de caoba llegaban hasta el techo, repletos de códigos civiles, tomos de jurisprudencia, carpetas con el lomo marcado a mano. Un ventanal daba a un patio interior donde crecía un árbol de ramón. Rafael sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a Roberto. «Cuéntame». Roberto abrió su portafolio y sacó los 2 sobres. Primero explicó la situación con calma, como si estuviera describiendo un problema de inventario en la tienda. La boda, el costo, los regalos en efectivo, la cuenta bancaria abierta 6 semanas antes. Luego mostró las fotografías. Rafael las revisó en silencio, una por una, sin cambiar de expresión. Cuando terminó, las colocó sobre el escritorio formando una fila ordenada. «¿Hablaste con tu hija sobre esto?» «No». «¿Y con el yerno?» «Tampoco». «¿Qué quieres hacer, Roberto?» Esa era la pregunta que había mantenido a Roberto despierto las últimas noches. ¿Qué quería hacer? Venganza sonaba demasiado pequeño para lo que sentía. Justicia era una palabra grande que no terminaba de explicar el nudo en su pecho. «Quiero proteger lo que construí, y quiero dejar de ser un banco para mis hijas». Rafael bebió su café despacio. «Cuéntame sobre la otra hija, Silvia, según me dijo Inés». Roberto explicó. Los 3 años y 4 meses viviendo de su dinero, Octavio y su propuesta de negocio fantasma, el 1.656.000 pesos invertidos en mantener un estilo de vida que ninguno de los dos se había ganado. ¿Hay algún contrato de arrendamiento? No, fue un arreglo temporal que se volvió permanente. ¿Y quién paga directamente? ¿Tú al casero o ellos con tu dinero? Yo pago directamente al propietario, transferencias mensuales desde mi cuenta. Rafael tomó notas en un bloc amarillo, su letra pequeña y precisa. Eso simplifica las cosas. Legalmente, Silvia y Octavio no tienen contrato de arrendamiento, no pagan renta y viven en una propiedad que tú financias pero que no es tuya. Puedes dejar de pagar en cualquier momento. El propietario les notificará
y ellos tendrán que irse o empezar a pagar por su cuenta. ¿Así de simple? En términos legales, sí. Emocionalmente, Rafael hizo una pausa. Imagino que será más complicado. ¿Y Valeria? Valeria es diferente. Es adulta, económicamente independiente según me dices, casada. No le debes nada legalmente. Si te pide dinero y dices que no, fin de la historia. Me pidió 150,000 pesos para una casa. ¿Tienes alguna obligación de dárselos? No. Entonces la respuesta es clara. Roberto miró las fotografías sobre el escritorio. Fernando besando a otra mujer. La cuenta bancaria. Los 632,000 pesos divididos y retirados 2 semanas después de la boda. ¿Debería decirle lo que sé? Rafael se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre el pecho. Esa no es una pregunta legal, Roberto. Es moral, y solo tú puedes responderla. Pero te diré esto. Tu hija merece saber con quién está casada. La pregunta es si tú eres la persona indicada para decírselo, y si este es el momento correcto. ¿Y si ella ya lo sabe? ¿Crees que lo sabe? Roberto pensó en la conversación que había escuchado en su patio, en la risa de Valeria cuando Silvia preguntó si su matrimonio era el gran romance del siglo, en la expresión cansada que había reemplazado a la diversión. Creo que hay cosas que sabe y cosas que prefiere no saber. Entonces tienes tu respuesta. Muéstrale lo que no puede ignorar. Pasaron la siguiente hora discutiendo opciones. Rafael explicó con paciencia de maestro. Roberto podía hacer cambios a su testamento en cualquier momento mientras estuviera en plenas facultades mentales. Podía crear un fideicomiso que administrara sus bienes después de su muerte, especificando quién recibía qué y bajo qué condiciones. Un fideicomiso bien estructurado es casi imposible de impugnar, dijo Rafael, especialmente si lo haces ahora, cuando claramente estás lúcido y actuando de forma voluntaria. Un testamento simple se puede pelear alegando influencia indebida, presiones, manipulación. Pero un fideicomiso administrado por una institución, eso es otra cosa. ¿Qué está sugiriendo? Rafael abrió una carpeta y sacó varios documentos de ejemplo. Podemos crear un fideicomiso irrevocable. Tus propiedades, la casa, los locales comerciales, pasan a control del fideicomiso. Tú sigues siendo el beneficiario durante tu vida. Vives en tu casa, recibes las ganancias de los negocios, todo sigue igual. Pero cuando mueras, la distribución ya está definida y es inamovible. ¿Cómo funcionaría esa distribución? Como tú decidas. Puedes dividirlo equitativamente entre tus hijas o puedes establecer condiciones. Por ejemplo, Valeria recibe su parte solo si está empleada o demuestra independencia financiera. Silvia igual. Puedes dejar un porcentaje a organizaciones de beneficencia. ¿Puedo dejarles el mínimo que marca la ley y el resto a caridad? Rafael lo miró largamente. Puedes. Pero Roberto, eso sería una declaración muy fuerte. Una que no tendría vuelta atrás. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Roberto pensó en Clara, en las niñas que habían sido sus hijas, en la familia que habían parecido ser, y luego pensó en las risas en el patio, en el dinero desapareciendo mes tras mes, en la boda que había sido una transacción comercial disfrazada de celebración. No quiero castigarlas, quiero que aprendan. Entonces hagamos algo intermedio. Rafael tomó una hoja en blanco y comenzó a dibujar un diagrama. La casa pasa al fideicomiso. Uno de los locales también, digamos el principal. Ese local se renta y los ingresos de la renta se dividen. 40% para Valeria, 10% para Silvia, 50% para una fundación benéfica que estableceremos a nombre de tu esposa. ¿Por qué menos para Silvia? Porque Valeria al menos trabaja, ¿no? Al menos intenta mantener una apariencia de independencia. Silvia ha vivido completamente de ti durante años. La diferencia en porcentajes es una consecuencia de sus decisiones. ¿Y los otros 2 locales? Van directamente a la fundación. Eso genera ingresos estables para obras de caridad. Podemos enfocarnos en algo significativo. Ayuda a mujeres divorciadas, becas educativas, lo que tú elijas. Roberto sintió algo aflojarse en su pecho. No era venganza, era orden. Era poner límites donde debieron existir siempre. ¿Cuánto tiempo toma establecer todo esto? 3 semanas, quizá un mes.
Necesito redactar los documentos, registrarlos ante notario, establecer la fundación. Es trabajo considerable, pero se puede hacer. ¿Y cuánto cuesta? Para el paquete completo, modificación de testamento, creación del fideicomiso, establecimiento de la fundación, todo con registro y sellos oficiales, 80,000 pesos. 80,000. Una fracción de lo que había gastado en la boda. Una fracción de lo que había desperdiciado manteniendo a Silvia y Octavio. Una inversión en paz mental que valía cada centavo. Acepto. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo, si quieres. Necesito que me traigas copias de las escrituras de tus propiedades, estados de cuenta bancarios, tu testamento actual. ¿Lo tienes todo? La mayoría está en casa. ¿Puedo traerlo mañana? Perfecto. Mientras tanto, Rafael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Necesito advertirte algo, Roberto. Esto va a cambiar tu relación con tus hijas para siempre. Cuando se enteren, y eventualmente se enterarán, no habrá forma de repararlo. Van a sentirse traicionadas, aunque tú seas el traicionado. Van a decir que eres cruel, que las castigas por ser tus hijas. ¿Estás preparado para eso? Roberto miró por el ventanal hacia el árbol de Ramón en el patio. Un pájaro cantaba escondido entre las hojas. La tarde comenzaba a enfriarse. Rafael, hace 8 años, cuando Clara murió, les prometí a mis hijas que siempre las cuidaría, y lo he hecho. Pero ellas convirtieron mi amor en un negocio. No voy a castigarlas. Solo voy a dejar de premiar su egoísmo. Entonces estamos claros, pero hay algo más que debes considerar. ¿Qué? Antes de hacer cambios permanentes, deberías darles una oportunidad de explicarse, una conversación, no para cambiar de opinión, sino para cerrar el círculo correctamente, para que nadie pueda decir después que no les diste la oportunidad de defenderse. ¿Una conversación? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo planearon un matrimonio falso para recolectar dinero? ¿Sobre cómo han vivido de mí durante años sin el menor remordimiento? Sobre todo eso, pero más importante, para que escuches si tienen algo que decir que tú no sepas. Puede que no cambie nada, probablemente no lo hará, pero estarás seguro de que hiciste las cosas bien. Roberto sabía que Rafael tenía razón. Clara habría dicho lo mismo. Enfrenta las cosas de frente, da a la gente la oportunidad de hablar, pero no te dejes manipular por lágrimas o excusas. ¿Cuándo sugieres que tenga esa conversación? Después de que dejemos todo preparado legalmente. Así, si intentan manipularte, si te presionan, tú ya sabrás que tu patrimonio está protegido. Es más fácil mantener la calma cuando ya tomaste las decisiones importantes. Entonces, terminemos primero con los documentos. Tráeme los papeles mañana a primera hora. Para el viernes tendremos el borrador del fideicomiso listo. Te lo muestro, lo ajustamos si es necesario y la próxima semana lo firmamos. Roberto se levantó para irse, pero Rafael lo detuvo con un gesto. Una cosa más. Sobre Silvia y Octavio. ¿Cuándo vas a dejar de pagar su renta? Pensaba hacerlo de inmediato. Hazlo después de la conversación con tus hijas. Así todo sucede al mismo tiempo. Les muestras las fotografías, les explicas los cambios y les informas sobre las consecuencias. Todo en un solo momento. Es más limpio. ¿Y si se vuelve feo? ¿Si se enojan? Rafael sonrió con tristeza. Roberto, se van a enojar, de eso no hay duda. Pero tú estarás haciendo lo correcto, y eventualmente, si hay algo de decencia en ellas, lo entenderán. Y si no lo entienden, bueno, al menos tú sabrás que intentaste. El jueves por la tarde, Roberto regresó a casa temprano con una decisión formada. Encontró a Valeria en la cocina, preparando té helado. No había avisado que vendría, lo cual era inusual. Últimamente, solo aparecía cuando necesitaba algo. «Papá», se sobresaltó al verlo. «No sabía que vendrías». «Es mi casa, no necesito avisar». Ella rió incómoda, revolviendo el azúcar en su vaso. «Claro que no, solo que, bueno, pensé que estarías en la tienda». Cerré temprano. Se sentaron en el patio. El sol de la tarde calentaba las piedras y el agua de la fuente brillaba como metal fundido. «¿Pensaste en lo que te pedí?», preguntó Valeria después de un silencio demasiado largo. «Lo de la casa». «Lo pensé». «¿Y?». Roberto la miró. 32 años, su hija mayor. Recordó cuando tenía 6 y le preguntaba por qué el cielo era azul. Recordó su graduación de la universidad, Clara llorando de orgullo.
Recordó la mañana que le había contado que Fernando le había propuesto matrimonio, brillante de esperanza. ¿En qué momento esa niña se había perdido? Quiero que vengan a cenar el sábado. Tú, Fernando, Silvia y Octavio. Aquí, en casa. ¿Cenar? ¿Para qué? Para hablar, de muchas cosas. Algo en su tono hizo que Valeria dejara su vaso con cuidado. ¿Está todo bien, papá? El sábado hablaremos. Pero... el sábado, Valeria. Ella asintió lentamente, estudiando su rostro como si buscara pistas de lo que vendría. ¿A qué hora? A las 7. Y Valeria esperó hasta que ella lo mirara a los ojos. Vengan preparados para una conversación honesta. Cuando Valeria se fue, Roberto se quedó en el patio hasta que el sol se ocultó completamente. Después fue a su habitación y abrió el armario de Clara. Su ropa todavía colgaba ahí, vestidos que nunca había tenido el valor de regalar, blusas que aún guardaban vagamente su perfume. Del último estante sacó una caja de madera tallada. Dentro, Clara había guardado cartas, las que él le había escrito durante su noviazgo, las que ella le había escrito cuando él viajaba por trabajo, notas rápidas dejadas en almohada o en el espejo del baño. Roberto tomó una al azar y la leyó. Mi amor, hoy Valeria me preguntó si siempre vamos a estar juntos. Le dije que sí, que el amor verdadero no se acaba nunca. Pero también le dije algo más importante, que el amor no es solo sentimiento, es decisión. Es elegir todos los días ser honesto. Espero que nosotros le enseñemos con el ejemplo. Te amo. C. Roberto dobló la carta con cuidado y la devolvió a la caja. Clara había intentado enseñarles, había intentado mostrarles que el amor era trabajo, compromiso, verdad. Pero Clara había muerto demasiado pronto, y Roberto había intentado compensar su ausencia con dinero, con decir sí a todo, con ser el padre que nunca negaba nada. Había fracasado en enseñarles lo más importante. El sábado iba a intentar corregir ese error, y si era demasiado tarde, al menos sabría que lo había intentado. El sábado amaneció con ese calor seco que anuncia la llegada del verano yucateco. Roberto se levantó antes del alba y fue al mercado de San Benito. Necesitaba hacer esto personalmente. Elegir los ingredientes, preparar la comida con sus propias manos, como Clara había hecho durante 30 años de matrimonios y celebraciones familiares. Compró carne para cochinita pibil, recado rojo fresco, naranjas agrias, hojas de plátano. Luego jitomates para la salsa, cebollas moradas, chiles habaneros. En el puesto de la señora Lupita encontró tortillas hechas a mano, todavía tibias. Don Roberto, hace mucho que no lo veía por acá, dijo Lupita, envolviendo las tortillas en papel manila. ¿Alguna celebración? Algo así. Pues que Dios lo bendiga, don Roberto, y salude a sus niñas de mi parte. Condujo de regreso a casa con las bolsas de compras, llenando la camioneta de aromas que le recordaban domingos de su infancia, cuando su madre cocinaba y toda la familia se reunía alrededor de la mesa grande del comedor. En la cocina, Roberto trabajó durante horas. Marinó la carne con el recado y el jugo de naranja agria, la envolvió en hojas de plátano como le había enseñado su madre. Mientras la carne se cocinaba lentamente en el horno, preparó la salsa de chile habanero, picando con cuidado, recordando la advertencia de Clara. Nunca te toques los ojos después de cortar habaneros. A las 4 de la tarde, la casa olía como no había olido en años. Roberto puso la mesa del comedor, el mantel de lino que Clara guardaba para ocasiones especiales, los platos de talavera que habían sido regalo de boda de sus padres, copas de cristal para agua. En el centro, un arreglo simple de flores de frangipani del árbol del patio. Frente al lugar donde se sentaría, colocó una carpeta manila. Dentro estaban las fotografías de Inés, impresas en papel de alta calidad. También los estados de cuenta del banco que mostraban las transferencias mensuales a la cuenta de Silvia y Octavio. Y un documento, una carta que había escrito la noche anterior explicando sus decisiones. A las 6:30 se duchó y se puso una guayabera blanca limpia. Se miró en el espejo del baño. 58 años, pero esa tarde se sentía más viejo. O quizá más joven, como si estuviera a punto de nacer de nuevo. El timbre sonó a las 7 en punto. Roberto abrió la puerta. Valeria llegó primero con Fernando.
Ella llevaba un vestido azul marino, el cabello recogido, maquillaje discreto. Fernando vestía pantalón de lino y camisa blanca, sonrisa de vendedor de autos usados pegada en la cara. Don Roberto. Fernando extendió la mano. Qué honor que nos haya invitado, la casa huele increíble. Pasen. 5 minutos después llegaron Silvia y Octavio. Ella con jeans ajustados y blusa de flores, sandalias de tacón. Octavio con su uniforme perpetuo, camisa de lino arrugada, jeans oscuros, gel en el cabello. Papá, qué emoción. Silvia lo besó en la mejilla. Hace años que no cocinas para nosotros. 8 años, desde que murió su madre. El comentario cayó como una piedra en agua quieta. Todos se miraron, incómodos. Bueno, Roberto señaló el comedor. Siéntense. Ocuparon sus lugares alrededor de la mesa. Roberto había planeado la disposición cuidadosamente. Él en la cabecera, Valeria a su derecha con Fernando a su lado, Silvia a su izquierda con Octavio junto a ella. La carpeta manila descansaba frente a él, cerrada. Sirvió la cochinita pibil con arroz blanco y frijoles negros refritos. Pasó las tortillas calientes, la salsa de habanero, las cebollas encurtidas. Durante los primeros minutos, comieron en un silencio tenso roto solo por 2 cumplidos forzados. Está deliciosa, papá, dijo Valeria. Como la que hacía mamá, añadió Silvia. Mejor, don Roberto, intervino Octavio con esa familiaridad que nunca se había ganado. Usted debería abrir un restaurante, yo podría ayudarlo a manejarlo, tengo experiencia en... Octavio. Roberto lo interrumpió con suavidad. Por favor, come. Fernando llenó el silencio con una anécdota sobre un cliente difícil en su trabajo. Roberto lo dejó hablar, observando a su yerno mientras contaba su historia. Los gestos ensayados, la risa calculada, esa forma de buscar aprobación en los ojos de todos. Cuando terminaron el plato principal, Roberto se levantó y trajo café y dulce de papaya. Lo sirvió personalmente, dándole tiempo a cada uno para acomodarse, para relajarse un poco. Necesitaba que estuvieran tranquilos para lo que vendría. Gracias por venir, dijo finalmente, sentándose de nuevo. Sé que se preguntaron por qué los llamé a todos hoy. Pensamos que querías compartir buenas noticias, dijo Valeria con una sonrisa esperanzada. Quizás sobre alguna expansión del negocio o... No son buenas noticias. Son noticias necesarias. La sonrisa de Valeria se congeló. Roberto abrió la carpeta y sacó la primera fotografía. La puso sobre la mesa, girándola para que todos pudieran verla. Fernando y la mujer pelirroja abrazados en el jardín. El color abandonó el rostro de Fernando. Valeria miró la fotografía, luego a su esposo, luego de vuelta a la fotografía. ¿Qué es esto? Su voz salió como un susurro. Una fotografía tomada al día de tu boda, 1 hora antes de la ceremonia. Eso no es... Yo puedo explicar... Fernando comenzó, pero Roberto levantó una mano. No me interesa tu explicación, Fernando. No te invité para escuchar tus mentiras. Colocó la segunda fotografía, luego la tercera, luego la cuarta. La mujer entrando al coche, el niño visible en el asiento trasero. Ella está casada, dijo Roberto, y tiene un hijo. Y tú estabas con ella 1 hora antes de casarte con mi hija. Valeria había tomado las fotografías con manos temblorosas. Sus ojos se movían de una imagen a otra, como si buscara alguna explicación alternativa que no existía. Valeria. La voz de Fernando sonaba desesperada. Mi amor, esto no es... No me llames así. Valeria dejó caer las fotografías sobre la mesa. No te atrevas a llamarme así. Fue un error, una despedida. Ella era alguien del pasado que... ¿Alguien del pasado que besas 1 hora antes de nuestra boda? ¿Con su hijo esperando en el coche? Silvia y Octavio observaban la escena con expresiones de shock que parecían genuinas. Octavio había dejado su tenedor, la boca ligeramente abierta. Roberto sacó otro documento, el estado de cuenta del banco. Esto es más interesante, la cuenta que abrieron 6 semanas antes de la boda, específicamente para recolectar los regalos en efectivo que tanto insististe en solicitar, Valeria. Ella apartó la vista, pero Roberto continuó. 632,000 pesos. Eso fue lo que recibieron. 2 semanas después de la boda, dividieron el dinero en 2 cuentas individuales y lo retiraron todo.
Miró a Fernando. ¿Pagaste tus deudas con eso? ¿O fue para mantener a tu otra familia? Papá, por favor. Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabías sobre ella? El silencio se extendió como aceite derramado. Respóndeme, Valeria. ¿Sabías que Fernando tenía una relación? Yo... Su voz se quebró. Sospechaba, pero no quería, no podía. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Valeria cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, arrastrando rímel. Porque después de que murió mamá, sentí que tenía que ser perfecta para ti. La hija exitosa, el matrimonio perfecto, la vida que te haría sentir orgulloso. Y Fernando abrió los ojos, mirando a su esposo con algo que podría haber sido odio o tristeza, o ambas cosas. Fernando necesitaba dinero y yo necesitaba parecer que lo tenía todo resuelto. Fue un arreglo. Un arreglo. Roberto dejó que las palabras flotaran en el aire. Gastaste 280,000 pesos de mi dinero en un arreglo. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícamelo, porque desde donde estoy sentado, parece que organizaron una boda falsa para recolectar dinero de gente que los quería, que creyó en ustedes, que celebró lo que pensaron que era amor. Fernando se levantó bruscamente, tirando su silla. No tengo que escuchar esto. Valeria, nos vamos. Siéntate. La voz de Roberto no subió de volumen, pero algo en su tono hizo que Fernando obedeciera. Todavía no terminé. Roberto se volvió hacia Silvia y Octavio. Y ustedes dos, sacó otro documento, los estados de cuenta con las transferencias mensuales resaltadas en amarillo. 3 años y 4 meses, 1,656,000 pesos. Eso es lo que he gastado manteniéndolos. Octavio encontró su voz. Don Roberto, eso fue temporal mientras yo establecía mi negocio. ¿Qué negocio, Octavio? ¿El que nunca empezaste? ¿El de las cervezas artesanales? ¿El de la comida yucateca en Cancún? ¿Cuántas propuestas me has traído en estos años? ¿5? ¿6? Y ninguna se concretó, porque nunca fue real. Era solo tu forma de mantener vivo el cuento de que algún día ibas a ser productivo. Eso no es justo. ¿Justo? Roberto soltó una risa sin humor. Hablemos de lo que es justo. ¿Es justo que Silvia tenga 29 años y nunca haya trabajado un día completo en su vida? ¿Es justo que vivan en una casa que yo pago, conduzcan un auto que yo financio, coman en restaurantes con una tarjeta que yo lleno todos los meses? Silvia había comenzado a llorar, esas lágrimas ruidosas que siempre había usado para ablandar a Roberto. Papá, nosotros íbamos a devolvértelo. No, Silvia. Nunca fueron a devolverme nada porque nunca lo vieron como un préstamo. Lo vieron como su derecho, como algo que yo les debía por ser sus hijas. ¿Y no te debemos nada? La voz de Valeria sonó repentinamente dura. ¿Después de todo lo que pasamos cuando murió mamá? ¿Después de criarnos solas prácticamente porque tú estabas siempre en el trabajo? Ahí estaba, el resentimiento que había estado escondido debajo de las sonrisas y los besos en la mejilla. Tu madre murió de cáncer, Valeria, no por abandono, y yo trabajaba para darles todo lo que necesitaban. Esta casa, su educación, sus viajes, todo. Pero nunca estabas aquí. No, no siempre estuve aquí, porque estaba construyendo algo para ustedes. Y lo hice creyendo que ustedes valorarían el sacrificio, que entenderían que el amor no siempre es estar presente físicamente. A veces es levantarse a las 5 de la mañana para abrir la tienda. A veces es trabajar los domingos para que ustedes puedan ir al cine. A veces... Su voz se quebró. Roberto se detuvo, respiró hondo. Pero me equivoqué. No en trabajar. Me equivoqué en pensar que podía compensar mi ausencia con dinero, en nunca decirles que no, en dejarlas creer que todo llegaba fácil. ¿Entonces qué? Silvia se limpió la nariz con la servilleta. ¿Nos llamaste aquí para decirnos que somos unas inútiles mantenidas? Las llamé para decirles que las cosas van a cambiar. Roberto sacó el último documento de la carpeta. Era una carta escrita a máquina en papel membretado del despacho de Rafael Mendoza. A partir del 1 de marzo, dejaré de pagar la renta de tu casa, Silvia. Dejaré de pagar el auto. Cancelaré la tarjeta de crédito. Tienen 60 días para encontrar otro lugar o empezar a pagar ustedes mismos. No puedes hacer eso.
Octavio se había puesto rojo. ¿Nos dejarías en la calle? Los dejaría exactamente donde están todos los adultos de 29 y 33 años, responsables de sí mismos. Papá, por favor. Silvia alcanzó su mano a través de la mesa, pero Roberto la retiró. No tengo trabajo, no tengo ahorros. ¿Cómo vamos a...? Vas a hacer lo que hace todo el mundo, Silvia. Vas a conseguir trabajo. Vas a aprender a vivir dentro de tus posibilidades. Vas a crecer. Se volvió hacia Valeria. Y sobre tu petición de 150,000 pesos, la respuesta es no. Valeria no respondió. Miraba fijamente las fotografías sobre la mesa. Además, Roberto habló más despacio ahora, sabiendo que estas palabras serían las más difíciles. He modificado mi testamento. Cuando yo muera, ustedes recibirán algo, pero no será lo que esperaban. La mayor parte de lo que construí irá a una fundación benéfica que establecí a nombre de su madre. Una fundación que ayudará a mujeres en situaciones difíciles, mujeres que realmente necesitan ayuda, no mujeres que simplemente quieren mantener un estilo de vida que no se han ganado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos de la calle parecían haberse detenido. Fernando fue el primero en moverse. Se levantó, esta vez sin tirar la silla. Esto es un abuso. Eres un viejo amargado que está castigando a su familia porque no pueden ser perfectos como tú quieres. No busco perfección, Fernando. Busco honestidad. Algo que claramente no entiendes. Vámonos, Valeria. Pero Valeria no se movió. Seguía mirando las fotografías, las mejillas surcadas de lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz hueca. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella mientras planeábamos la boda? Fernando no respondió. ¿Cuánto tiempo, Fernando? 2 años. Su voz apenas era audible. Nos conocimos 2 años antes de que tú y yo nos comprometiéramos. ¿Y el niño? Es mío. Valeria se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Caminó hacia la puerta, agarró su bolso, se volvió. Papá, tienes razón. Sobre todo. Fui una idiota, una cobarde. Preferí vivir una mentira cómoda que enfrentar la verdad incómoda. Miró a Fernando con desprecio. Quiero el divorcio. Y no voy a pelear por nada, porque nada de esto fue real. Salió de la casa. Fernando la siguió, gritando su nombre. Silvia y Octavio permanecieron sentados, paralizados. 60 días, repitió Roberto. Después de eso, están por su cuenta. Todos van a saber de esto, dijo Octavio, encontrando coraje en la amenaza. Tus amigos, tus socios, la gente de la iglesia van a saber que echaste a tu propia hija. Que lo sepan. La verdad no me da miedo, Octavio. ¿A ti? Octavio se levantó, jalando a Silvia del brazo. Vámonos. No vamos a quedarnos donde no somos bienvenidos. Pero Silvia se soltó. Se quedó sentada, mirando a su padre con una expresión que Roberto no podía descifrar del todo. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué no hace 1 año, o 2 años, o cuando nos mudamos a esa casa? Porque hace 1 año todavía me mentía a mí mismo. Todavía creía que si seguía dándoles lo que pedían, eventualmente madurarían. Pero las escuché, Silvia. Las escuché a ti y a Valeria riéndose de mí en mi propio patio, diciendo que yo era generoso pero no tonto. Todavía. Silvia cerró los ojos. Octavio, espérame en el coche. Silvia, ve. Cuando Octavio salió dando un portazo, Silvia abrió los ojos. Estaban rojos, pero las lágrimas se habían detenido. Lo dijimos, y fue cruel. Y tenías razón en escucharlo como lo escuchaste. Tomó aire. Pero papá, ¿nunca te preguntaste por qué nos volvimos así? Todos los días. Después de que murió mamá, nos convertiste en tu proyecto, en las cosas que tenías que proteger y mantener perfectas porque no pudiste salvarla a ella. Y nosotras dejamos que pasara porque era más fácil que enfrentar nuestro propio dolor. Roberto sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado congelado durante 8 años. Tu madre no me habría dejado hacer esto. No, ella nos habría obligado a pararnos sobre nuestros propios pies hace mucho tiempo. Silvia se levantó. 60 días, dijiste. 60 días. Está bien. Caminó hacia la puerta, se detuvo. No sé si alguna vez podremos arreglar esto, papá, pero gracias por finalmente tratarnos como adultas.
aunque duela. Cuando se fue, Roberto se quedó solo en el comedor. Los platos sucios, las servilletas arrugadas, las fotografías esparcidas sobre la mesa. Se levantó despacio y comenzó a limpiar. Llevó los platos a la cocina, guardó la comida sobrante, limpió la mesa. Mientras trabajaba, sintió algo extraño. No alivio exactamente, pero tampoco arrepentimiento. Era más como despertar después de un sueño muy largo, como ver el mundo con ojos nuevos después de años de verlo borroso. Cuando terminó de limpiar, eran casi las 10 de la noche. Roberto salió al patio y se sentó en la mecedora de Clara. Las estrellas brillaban sobre Mérida, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban debajo de ellas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Papá, soy Valeria. Dejé a Fernando en un hotel. Me quedé en casa de una amiga. Mañana empiezo a buscar abogado. No sé qué más decir excepto, lo siento, por todo. Roberto escribió una respuesta. Yo también lo siento, hija, pero estoy orgulloso de tu decisión de esta noche. Guardó el teléfono y cerró los ojos. En algún lugar de la ciudad, sus hijas estaban enfrentando las consecuencias de años de decisiones fáciles. Y él estaba aquí, en la casa que había construido con Clara, comenzando finalmente a corregir el error más grande de su vida: haber confundido amor con indulgencia. Mañana sería difícil, y pasado mañana, y todos los días que venían. Pero por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió que estaba en el camino correcto. 3 meses después, Roberto llegó temprano a su tienda principal. Era sábado por la mañana y las calles del centro todavía dormían en esa quietud que solo existe antes de que el sol caliente demasiado. Estacionó su camioneta y se quedó un momento sentado, mirando el letrero que su padre había mandado tallar en 1982. Muebles Navarro. Calidad y tradición desde 1982. 43 años. Toda una vida construida ladrillo a ladrillo, venta a venta, cliente satisfecho tras cliente satisfecho. Abrió la tienda aunque no tenían horario los sábados. Necesitaba el espacio tranquilo para ordenar papeles, pero más que nada necesitaba ese olor a madera y barniz que siempre le había dado paz. Su teléfono sonó. Era Rafael Mendoza. Buenos días, Roberto. ¿Interrumpo? Para nada, estoy en la tienda. Perfecto. Quería avisarte que los documentos del fideicomiso ya están completamente registrados. También la fundación. Todo oficial, todo legal, todo blindado. Roberto sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Rafael. No me des las gracias todavía. Tienes que venir a firmar los últimos papeles y a conocer a Inés. Ella aceptó ser codirectora de la Fundación Clara Navarro. Entre ustedes dos van a hacer mucho bien. ¿Cuándo? El lunes a las 10. Y Roberto, una pausa. ¿Cómo van las cosas con tus hijas? Diferentes. Te cuento el lunes. Colgó y se reclinó en su silla. Las cosas con sus hijas. Esa era una forma delicada de describir los últimos 3 meses. La primera semana después de la cena había sido silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Roberto había esperado, dándoles espacio para procesar, para decidir qué harían con la información que ahora poseían. Luego, el 8.º día, Valeria había llamado. Papá, contraté un abogado para el divorcio. Fernando no está peleando nada. Creo que tiene miedo de que investigue más a fondo sus finanzas. Voy a vender mi departamento. Es demasiado grande y demasiado caro para lo que gano realmente. Encontré uno más pequeño en la colonia Itzimna. 2 habitaciones, renta razonable. Roberto había escuchado sin interrumpir. Y papá, empecé terapia, no solo por el matrimonio, por todo. Por cómo he vivido los últimos años, por mamá, por nosotras. El terapeuta dice que tengo que aprender a valorarme sin necesidad de parecer perfecta. Es difícil. Estoy orgulloso de ti, hija. No sé si merezco que lo estés, pero gracias por decirlo. Después de esa llamada, habían comenzado los mensajes, cortos al principio, casi formales, luego más largos, más honestos. Valeria le contaba sobre su trabajo real. No era gerente de marketing como había presumido durante años. Era asistente de mercadotecnia en una empresa mediana. Buen trabajo, decente, honesto,
pero no el cuento de éxito que había pintado. Mentí porque tenía miedo de decepcionarte, porque después de que murió mamá, sentí que tenía que ser extraordinaria para compensar su ausencia. Pero lo único extraordinario que hice fue volverme buena para fingir. Roberto le había respondido con algo que llevaba meses queriendo decir. Tu madre nunca necesitó que fueras extraordinaria, solo necesitaba que fueras tú misma. Y yo también. Con Silvia las cosas habían sido más complicadas. Los primeros 30 días, ella y Octavio intentaron mantenerse en la casa sin el apoyo de Roberto. Octavio consiguió trabajo en un taller mecánico. Silvia empezó en un supermercado como cajera. Pero cuando llegó el día 60 y el propietario les pidió el pago de la renta atrasada, no tenían el dinero completo. Se mudaron a un departamento pequeño en la colonia Emiliano Zapata. Roberto lo supo por Marta, su contadora, quien lo había visto en el supermercado donde trabajaba Silvia. Don Roberto, su hija me cobró. Se veía cansada, pero no sé cómo explicarlo. Se veía más real. Me preguntó por usted. Le dije que estaba bien. Ella solo asintió y siguió trabajando. Roberto había querido llamarla, pero se contuvo. El proceso tenía que ser de ella, no de él rescatándola otra vez. Luego, hace 3 semanas, Silvia había aparecido en la tienda. Un martes a media tarde, con el uniforme todavía puesto. Blusa roja del supermercado, pantalones negros, zapatos cómodos desgastados. Se había quedado parada en la entrada, como si no estuviera segura de tener derecho a entrar. Hola, papá. Silvia, pasa. Se habían sentado en su oficina. Ella miraba todo con ojos nuevos, como si viera el lugar por primera vez. Los catálogos apilados, las fotos de clientes satisfechos en la pared, el escritorio ordenado donde Roberto había trabajado durante décadas. Octavio y yo terminamos. Lo siento. No lo sientas, fue lo mejor. Cuando nos quedamos sin tu dinero, descubrí que no había nada real entre nosotros. Solo un acuerdo conveniente. Él vivía de ti, yo vivía de ti, y juntos nos mentíamos diciéndonos que teníamos una relación. Había jugado con sus manos, ese gesto nervioso que Roberto recordaba desde que era niña. El trabajo en el supermercado es duro. Me duelen los pies todos los días. Tengo que ser amable con gente que a veces es grosera. Cobro el salario mínimo y apenas me alcanza para la renta y la comida. Pero es mío. Había levantado la vista, sus ojos brillantes. Es el primer dinero que gano en mi vida, papá. El primero que nadie me regaló. Y sí, es poco. Y sí, es agotador. Pero cuando llego a mi departamento al final del día y sé que lo pagué con mi trabajo, es diferente. Tu madre estaría orgullosa. No sé. Tengo 29 años y apenas estoy empezando. La mayoría de la gente a mi edad ya tiene carrera, ahorros, un plan. Yo apenas sé cómo hacer un presupuesto. Pero estás aprendiendo, y eso es lo que importa. Silvia había sacado entonces un sobre de su bolso. Tomé un curso en línea, diseño de interiores. Básico, pero lo terminé. Mira, había desplegado un certificado simple, impreso en papel bond, con su nombre y la fecha de conclusión. Nada elegante, nada impresionante para ojos externos. Pero para Roberto había sido como ver el primer dibujo de un niño en el refrigerador. Silvia. No es gran cosa, pero es algo, es empezar. Había guardado el certificado con cuidado. Voy a seguir estudiando, por las noches, después del trabajo. Va a tomar años terminar la carrera completa, sí, pero voy a hacerlo. Roberto se había levantado y la había abrazado. Ella había llorado contra su hombro, ese llanto limpio de quien finalmente suelta una carga demasiado pesada. Perdóname, papá, por todos estos años, por no crecer cuando debía hacerlo. Ya estás creciendo, hija, y eso es lo único que importa. Desde entonces, Silvia venía a la casa cada 2 domingos. No pedía nada, no esperaba nada. Solo cenaban juntos, conversaban sobre la semana, sobre sus clases en línea, sobre los clientes difíciles en el supermercado. La semana pasada le había contado sobre su primer cliente de diseño, una amiga de una compañera de trabajo que necesitaba ayuda decorando su sala. Pago, 3,000 pesos. Es poco, lo sé. Pero papá, cuando terminé y vi cómo la sala se transformó con mis ideas, con mis manos, entendí por qué te gusta tanto tu trabajo. Hay algo en crear cosas,
en hacer que algo funcione mejor, que se vea mejor, algo que el dinero regalado nunca me dio. Ahora, sentado en su oficina ese sábado por la mañana, Roberto abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía reciente. Valeria se la había enviado la semana anterior. Ella en su nuevo departamento, sin maquillaje, con jeans y camiseta, sonriendo frente a cajas todavía sin desempacar. Mi nuevo hogar, pequeño pero honesto, como mi nueva vida. Al lado de esa foto, Roberto colocó otra. Silvia en su primer día de trabajo en el supermercado, tomada por una compañera. Se veía nerviosa pero decidida, con esa mezcla de miedo y esperanza que tienen las personas al inicio de algo verdadero. Sus dos hijas, no perfectas, no exitosas según los estándares que él había imaginado años atrás, pero reales, honestas, finalmente caminando sobre sus propios pies. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Valeria. Papá, ¿estás ocupado? Nunca para ti. Quería una pausa. Hoy es domingo. Sé que no es mi domingo para ir a casa, pero pensé que tal vez podríamos desayunar juntos. Hay una cafetería nueva cerca del Parque de Santa Ana. Me encantaría. ¿Y papá? Silvia también viene, si te parece bien. Roberto sintió algo cálido expandirse en su pecho. Me parece perfecto, hija. Una hora después, Roberto se encontró sentado en una mesa junto a la ventana de una cafetería pequeña y acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Mérida antigua, tranvías en el Paseo de Montejo, mujeres con huipiles blancos en el mercado, niños jugando en fuentes coloniales. Valeria llegó primero. Llevaba el cabello suelto, jeans, una blusa simple. Sin el maquillaje perfecto, sin el vestuario de diseñador, se parecía más a la niña que Roberto recordaba. Ojos grandes, sonrisa tímida, ese aire de vulnerabilidad que había ocultado durante años bajo capas de pretensión. Papá, lo besó en la mejilla y se sentó. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Ordenaron café. Valeria jugaba con su servilleta, nerviosa. ¿Cómo va el divorcio? Casi listo. Fernando firmó todo sin pelear. Creo que tiene tanto miedo de que investigue sus finanzas que prefiere salir rápido. Tomó su café. Me quedé con nada del matrimonio. ¿Y sabes qué es lo raro, papá? Me siento más rica ahora que cuando tenía todo ese dinero. ¿Por qué? Porque ahora sé de dónde viene cada peso. Sé cuántas horas trabajé por él, cuánto esfuerzo costó. Y eso lo hace valioso de una forma que el dinero regalado nunca fue. La puerta de la cafetería se abrió y entró Silvia. Llevaba una falda larga y una blusa bordada, el cabello recogido en una trenza simple. Se veía cansada, pero había algo diferente en su postura. Caminaba más derecha, con más propósito. Perdón por llegar tarde, el camión se retrasó. Se sentó y las tres pidieron desayuno: huevos motuleños, pan dulce, jugo de naranja fresco. Durante los primeros minutos comieron en silencio, pero no era el silencio incómodo de hace 3 meses. Era el silencio familiar de quienes están cómodos compartiendo espacio. Papá, Valeria habló primero. Silvia y yo hemos estado hablando, mucho, sobre todo sobre mamá, sobre nosotras, sobre cómo nos perdimos en el camino. Y sobre ti, Silvia añadió, sobre cómo te fallamos, pero también sobre cómo tú... Buscó las palabras correctas. Sobre cómo después de que murió mamá, intentaste ser dos padres a la vez, y nosotras dejamos que lo hicieras porque era más fácil que crecer. Roberto dejó su tenedor sobre el plato. Yo también cometí errores, grandes errores. Pensé que el dinero podía reemplazar mi presencia, que decir sí a todo demostraba mi amor. Pero no fue amor. Valeria habló con suavidad. Fue miedo, miedo de perdernos como perdiste a mamá. Miedo de que, si no nos dabas todo, nos alejaríamos. Y nosotras aprovechamos ese miedo. Yo no diría que lo aprovechamos. Silvia negó con la cabeza. Lo permitimos, que es casi peor. Vimos tu dolor y en lugar de ayudarte a sanarlo, lo usamos como excusa para no madurar. Las tres se miraron durante un largo momento. En esa mirada había años de palabras no dichas, de dolor compartido, de errores mutuos reconocidos finalmente. ¿Creen que su madre nos perdonaría?, preguntó Roberto. Valeria sonrió con tristeza. Mamá nos habría pateado el trasero hace años, a las 3, pero sí, creo que nos perdonaría, porque eso es lo que hacía el amor de mamá.
Esperaba que fuéramos mejores, pero nos amaba mientras aprendíamos a hacerlo. Estoy tratando de ser mejor. Silvia tomó la mano de su padre sobre la mesa. No soy buena todavía. Hay días que quiero renunciar al trabajo, volver a dormir hasta tarde, no preocuparme por el dinero. Pero entonces recuerdo tu cara esa noche en la cena, esa mezcla de decepción y tristeza, y pienso, no quiero volver a ponerte esa cara nunca más. Yo también. Valeria tomó su otra mano. Mi terapeuta dice que estoy reconstruyendo mi identidad, que durante años fui lo que creí que querías que fuera, y ahora tengo que descubrir quién soy realmente. Es aterrador, papá, pero también es liberador. Roberto apretó las manos de sus hijas, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. Las amo. Siempre las he amado. Incluso cuando estaba furioso, incluso cuando tuve que ser duro. Nunca dejé de amarlas. Lo sabemos. Silvia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Y lo sentimos tanto, papá, por todo. Se quedaron así un momento, las tres manos unidas sobre la mesa, llorando juntos de una forma que no habían hecho desde el funeral de Clara. Cuando finalmente se soltaron, se limpiaron las caras con servilletas y rieron incómodos, como siempre hacen las personas después de momentos de intimidad profunda. Bueno, Valeria se acomodó el cabello. Suficiente drama por hoy. Cuéntanos, papá, ¿cómo va la fundación? Roberto les contó sobre la Fundación Clara Navarro, sobre Inés como codirectora, sobre los planes de ayudar a mujeres divorciadas con apoyo legal y financiero, sobre las becas educativas para madres solteras, sobre cómo el dinero que él había construido durante 40 años finalmente haría algo significativo. Mamá estaría feliz. Silvia sonrió. Ella siempre ayudaba a la gente calladamente. ¿Te acuerdas, Valeria? Esa vecina que tuvo problemas con su esposo, mamá la ayudó a encontrar abogado. Y aquella muchacha que trabajó con nosotros como empleada doméstica, mamá le pagó un curso de costura para que tuviera un oficio. Ella habría querido que el dinero sirviera para eso, Roberto sintió, para dar a otros las oportunidades que quizá nosotros no supimos aprovechar como familia. Pasaron 2 horas en esa cafetería, hablando, riendo a veces, otras veces callando simplemente en compañía. Cuando llegó la cuenta, Valeria la tomó rápidamente. Yo invito. Silvia la detuvo. Mitad y mitad. Roberto las observó dividir la cuenta, sacar sus billetes contados, calcular la propina justa. Eran gestos pequeños, ordinarios, que para cualquier otra familia serían invisibles, pero para él eran milagros. Sus hijas pagando su propia comida con dinero que habían ganado. Salieron a la calle donde el mediodía yucateco caía implacable. Se despidieron en la esquina. Valeria tenía que ir a ver un apartamento que consideraba comprar eventualmente. Silvia tenía turno vespertino en el supermercado. ¿Domingo que viene?, preguntó Valeria. ¿Podemos ir a la casa? ¿Puedo cocinar? Me encantaría. Yo llevo postre, Silvia añadió. Nada del otro mundo, pero la señora del puesto de dulces me está enseñando a hacer cocoyol. Roberto las abrazó a ambas. Las veo el domingo. Las vio alejarse en direcciones opuestas. Valeria hacia el norte, Silvia hacia el sur. Dos mujeres jóvenes caminando por Mérida bajo el sol del mediodía, cargando las consecuencias de sus decisiones, construyendo vidas más pequeñas, pero más honestas. No eran perfectas, probablemente nunca lo serían, pero eran suyas, y finalmente estaban creciendo. El lunes por la mañana, Roberto llegó puntual al despacho de Rafael Mendoza. Inés ya estaba ahí, sentada en la sala de espera con una carpeta en el regazo. Don Roberto se levantó a saludarlo. Rafael me contó sobre la fundación. Es hermoso lo que está haciendo. Es lo que Clara habría querido. Pasaron a la oficina donde Rafael tenía preparados todos los documentos finales. Pasaron 1 hora revisando, firmando, sellando. Al terminar, Rafael sacó una botella de vino espumoso y 3 copas. Por la Fundación Clara Navarro, que haga el bien que su nombre merece. Brindaron. Luego Rafael les mostró los planes. Habían identificado 5 mujeres para el primer grupo de beneficiarias, todas en proceso de divorcio difícil, todas necesitando apoyo legal que no podían pagar. También tenemos solicitudes para las becas educativas. Inés abrió su carpeta. 22 mujeres. Madres solteras queriendo terminar secundaria, estudiar un oficio, hacer cursos técnicos.
Los fondos que destinó Roberto pueden apoyar a 12 este primer año. ¿Y después? Si manejamos bien las inversiones, la fundación puede ser sustentable indefinidamente, Rafael explicó. Los locales comerciales generan ingresos estables. Esos ingresos financian la operación. Es un ciclo virtuoso. Roberto miró los nombres en la lista. Mujeres que no conocía, que probablemente nunca conocería, pero cuyas vidas cambiarían porque él había decidido dejar de desperdiciar su dinero en hijas que no lo necesitaban y darlo a mujeres que sí. Clara, susurró para sí mismo, esto es por ti. Esa tarde, Roberto manejó hasta el cementerio de San Juan. Hacía meses que no visitaba la tumba de Clara, no porque la hubiera olvidado, sino porque finalmente había dejado de necesitar el mármol frío para sentir su presencia. Pero hoy quería contarle. Necesitaba decírselo. Se arrodilló frente a la lápida simple. Clara Méndez de Navarro, 1965-2017. Esposa amada, madre ejemplar, mujer de fe. Hola, mi amor. Limpió con la mano algunas hojas secas que habían caído sobre la piedra. Sé que no he venido. Perdóname. He estado ocupado, arreglando el desastre que hice después de que te fuiste. Le contó todo. Las fotografías, la confrontación, los 3 meses de silencio y dolor, el despertar lento de sus hijas, la fundación que llevaba su nombre. Las niñas están creciendo, Clara. Tarde, dolorosamente, pero están creciendo. Valeria está en terapia, trabajando en ser real en lugar de perfecta. Silvia tiene su primer trabajo, está terminando su carrera. No son lo que imaginamos que serían, pero son honestas. Y eso, creo, es más de lo que fueron en mucho tiempo. El viento sopló suavemente entre los árboles del cementerio, moviendo las hojas con un susurro que sonaba casi como una respuesta. Y yo estoy aprendiendo también. Aprendiendo que amarlas no significa protegerlas de las consecuencias, que a veces el amor más duro es el más necesario. Tú siempre supiste eso. Yo tardé 8 años en entenderlo. Se quedó allí un rato más, hablando con su esposa muerta, con el viento, con los recuerdos. Cuando finalmente se levantó, sus rodillas crujieron y su espalda protestó, pero su corazón se sentía más ligero. Manejó de regreso a casa mientras el sol comenzaba a descender. El cielo se teñía de naranja y rosa, esos colores imposibles que solo existen en Yucatán al atardecer. En casa, preparó café y se sentó en el patio. El mismo patio donde había escuchado a sus hijas reírse de él. El mismo patio donde Clara había pasado incontables tardes leyendo, cosiendo, simplemente existiendo en esa quietud que solo las personas verdaderamente en paz pueden lograr. Sacó su teléfono y miró las fotos recientes. Valeria en su departamento nuevo, Silvia con su certificado de curso, las dos juntas en un selfie que le habían enviado la semana pasada con el mensaje Las Hermanas Navarro, versión 2.0. Ahora con más humildad y menos pretensión. Su familia no era lo que había sido. Tampoco era lo que él había imaginado que sería. Era algo nuevo, más pequeño, más frágil, pero también más real. Y eso, finalmente, era suficiente. El domingo llegó con el aroma de cochinita pibil llenando la casa. Valeria había llegado a las 11 de la mañana, cargando bolsas del mercado y una expresión de determinación. Voy a cocinar como mamá. O al menos voy a intentarlo. Roberto la había dejado tomar control de la cocina, ofreciéndose solo para tareas menores. Picar cebolla, exprimir naranjas, poner la mesa. Silvia llegó a las 12 con una caja de dulces de cocoyol del mercado y un ramo de flores silvestres. No pude aprender a hacerlos todavía, así que los compré. Pero las flores las corté del camino. Comieron en el comedor, en la misma mesa donde 3 meses atrás Roberto había puesto las fotografías y cambiado todo. Hoy la mesa tenía solo comida, flores y 3 personas tratando honestamente de ser una familia otra vez. La comida estaba lejos de ser perfecta. La cochinita de Valeria estaba un poco seca. El arroz de Roberto se había pegado. Los frijoles de Silvia necesitaban más sal. Pero se rieron de los errores, se ayudaron mutuamente, comieron con gusto porque sabían el esfuerzo detrás de cada plato imperfecto. Después de comer, lavaron los platos juntos,
Roberto lavaba, Valeria secaba, Silvia guardaba. Era una coreografía simple que no habían ejecutado en años. Papá, Valeria dejó el trapo sobre el mostrador. Hay algo que queremos preguntarte. Roberto cerró el grifo. Dime. Sobre la fundación. Silvia se acercó. Inés nos contó que están buscando voluntarias. Gente que pueda ayudar con las beneficiarias, darles apoyo, asesoría, compañía. Sí, es verdad. Nos gustaría ayudar. Valeria habló rápido, como temiendo que él dijera que no. No todo el tiempo, porque tenemos que trabajar, pero algunas horas a la semana. Yo podría ayudar con marketing y comunicación. Silvia con las que necesiten ayuda para decorar sus casas nuevas después del divorcio. No esperamos que nos pagues, Silvia añadió. Lo haríamos como voluntarias, como una forma de, no sé, de honrar a mamá y de empezar a devolver algo de todo lo que recibimos. Roberto las miró a ambas. Vio en sus caras esa mezcla de esperanza y miedo, ese deseo genuino de hacer algo bueno, de ser parte de algo más grande que ellas mismas. Me encantaría. Su voz salió más ronca de lo esperado. A su madre también le encantaría. Las tres se abrazaron en medio de la cocina, entre los platos todavía húmedos y el olor persistente de la comida casera. Esa tarde, cuando sus hijas se fueron, Roberto salió al patio con una taza de café. Se sentó en la mecedora de Clara y miró el naranjo que su padre había plantado décadas atrás. El árbol había sobrevivido sequías, tormentas, años de descuido. Había perdido ramas, había enfermado, había parecido muerto en algún momento, pero seguía ahí, más fuerte por haber sobrevivido, dando naranjas cada temporada. Su familia era como ese árbol. Había sobrevivido la pérdida de Clara, había sobrevivido años de mentiras y manipulaciones. Había sobrevivido la noche terrible cuando todo se rompió. Y ahora, lentamente, estaba sanando. No perfectamente, no rápidamente, pero honestamente. Roberto sacó su teléfono y abrió una foto. Clara en este mismo patio, sonriendo a la cámara, el naranjo detrás de ella cargado de frutos. Lo logramos, mi amor, susurró. No como planeamos, pero lo logramos. El viento movió las hojas del naranjo, y en ese sonido, Roberto creyó escuchar la risa de Clara. Esa risa que había amado durante 30 años, que había extrañado durante 8, y que finalmente estaba aprendiendo a llevar con él sin que le doliera tanto. La tarde se fue convirtiendo en noche. Las luces del vecindario comenzaron a encenderse una por una. Los grillos empezaron su canto nocturno. La ciudad de Mérida se preparaba para dormir. Y Roberto Navarro, 58 años, 3 tiendas de muebles, 2 hijas aprendiendo a caminar solas, una fundación llevando el nombre de su esposa muerta, se mecía suavemente en el patio de su casa colonial. No tenía todo resuelto, probablemente nunca lo tendría. Sus hijas seguirían cometiendo errores y él también. Habría días difíciles, conversaciones incómodas, momentos de duda, pero tenía algo que no había tenido en años: verdad, honestidad, límites claros y el comienzo frágil pero real de una familia reconstruida sobre cimientos más sólidos que el dinero. Se levantó despacio, entró a la casa, apagó las luces una por una. En su habitación, colocó la foto de Clara en su lugar de siempre, sobre la cómoda. Buenas noches, mi amor. Se acostó y cerró los ojos. Por primera vez en 8 años, durmió toda la noche sin despertar. Soñó con naranjos floreciendo, con casas siendo construidas, con mujeres caminando hacia adelante con paso firme. Soñó con nuevos comienzos. Y cuando despertó el lunes por la mañana, con el sol entrando por la ventana y los pájaros cantando en el naranjo, Roberto sonrió. La vida continuaba, y eso, finalmente, era suficiente. Queridos amigos, ¿qué piensan de la decisión de Roberto? Compartan su opinión en los comentarios y cuéntenos desde qué ciudad nos escuchan. Si les gustó esta historia, regálenle un like, compártanla con sus seres queridos y suscríbanse a nuestro canal. En la descripción encontrarán el playlist completo con todas nuestras historias. Les deseamos salud y buen ánimo.